Ahora sí, ahí va. Hoy, ahora sí podemos comenzar la grabación, ¿no? Hoy estamos retomando o seguimos con la serie Naturalmente Sobrenatural. Esta serie está enfocada en poder entender nuestra naturaleza espiritual. Todos tenemos espíritu, en absoluto. Mientras has nacido de nuevo, has recibido a Jesús en tu corazón, tu espíritu ha sido regenerado y el Espíritu Santo ha venido a morar en ti. El Espíritu Santo ha venido a morar en ti. Entonces, a partir de ese momento, nuestro espíritu está activo, pero debería ser normal el movernos en el espíritu, el vivir en el espíritu y hacer las cosas por el espíritu. Y estamos viendo cómo el Señor nos ayuda a poder entrar en eso, porque en realidad no es fácil. No ha sido fácil. Por mucho tiempo hemos estado atrapados en nuestra carne, en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestros razonamientos, y no hemos podido fluir en el espíritu. Es más, eso se ha vuelto algo medio que un poco extraño, medio que solamente para los ungidos, ¿no? Solo para el Benji y su familia y luego nadie más, ¿no? Todos los demás somos mundanos, carnales y demás, no, pero es algo que Dios ha dado a todos y es nuestro deber escudriñar las Escrituras y ver qué es lo que Dios nos ha otorgado para poder movernos en esto. Por esa razón estamos en esta serie hermosa y hoy el mensaje es la guerra, ¿no? Hay una guerra, así que vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Efesios. Por favor, encienda la Biblia si es que la ha traído, y si es que han traído la Biblia, la de papel, también ábrala. ¿Alguien ha traído Biblia de papel? ¿No? Ah, muy bien, eso. Una, imagínense, está en extinción, ¿no? La Biblia de papel, pero muy bien, nuestros ancestros utilizaban esa Biblia, era una bendición. Pero hoy en día tenemos mucha tecnología y aquí también está el versículo en la pantalla. Efesios capítulo 6, versículo 12, estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces nos está dando el escenario de lo que estamos haciendo y en qué ámbito estamos, ¿no? El apóstol Pablo les está diciendo a los efesios que tenemos una lucha, sí. A veces nosotros nos enojamos, tenemos problemas con alguien, con alguna persona, y a veces entramos en la batalla personal, o sea, como carne y sangre. ¿Qué quiere decir? Que mi esposa a veces, no sé, hace algo que no debía o dice algo que no debe. Entonces yo pienso que es ella, bueno, personalmente, ¿no? Corporalmente, físicamente, y empiezo a atacarle a ella, empiezo a pelear con ella, empiezo a decirle lo mismo y no me doy cuenta que la batalla es espiritual. ¿Por qué? No, alguno dirá, no, pero pastor, ¿no? Ella le grita, yo sé, o puede haber testigos, pero en realidad nuestra batalla es espiritual y hay una razón. Vamos a ir a los puntos. Hoy día tengo 3 puntos para compartir con ustedes. Vamos al punto que es el origen de la guerra. La razón de que todo ahora es espiritual es porque hemos entrado al ámbito espiritual. ¿En qué momento? En el momento de nuestro nuevo nacimiento. La palabra dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta ahí todo hermoso, ¿no es cierto? Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, cuando hemos nacido de nuevo, ahora estamos en una vida espiritual nueva. Por lo tanto, hemos entrado al mundo espiritual. Y como hemos entrado al mundo espiritual, nuestro espíritu ha sido regenerado y el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Y de paso, hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. En ese momento se origina la oposición. ¿Qué quiere decir? Nacer espiritualmente, automáticamente nos hemos puesto en un bando.
No hay punto neutro, ¿no? No digan, no, pero yo no, peleen ustedes, yo tranquilo, ¿no? Yo soy amigo del Sata y también soy amigo del Flaco, o sea, no hay punto medio. Cuando nacemos del Espíritu, el enemigo, Satanás, sabe lo que tú eres. Y tú eres un arma tremenda en las manos de Dios. Por eso es que Él lo que hace es, en el momento en que naces del Espíritu, en el momento que entras en el ámbito espiritual, empieza el origen de la guerra, o sea, empieza el ataque. Antes no. ¿Por qué? Porque éramos carne, ¿no? La palabra es clara, dice en Juan capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora que hemos nacido del Espíritu, somos espíritus, estamos en un ámbito espiritual, aunque no lo creamos ni querramos, porque muchos dicen, no quiero meterme en esas cosas, no, mucho show, así, mucho lío, quiero estar tranquilo, pero quieras o no, ya estamos adentro, aunque no nos guste, estamos en la guerra, estamos en el fuego de la batalla, en el fragor de la batalla, ahí estamos, por el simple hecho de haber nacido nuevamente en el Espíritu. Vamos a ver, por ejemplo, lo que el Señor Jesús nos dice, y Él nos avisa por si acaso, no es que Él ha hecho la vista ahora, no, tranquilo, no pasa, no, Dios, el Señor Jesús nos ha dicho en Mateo capítulo 10, versículo 34, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y continúa diciendo nuestro Señor, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Algunos dirán, pero ¿cómo el Señor Jesús ha dicho eso? Sí, ha dicho eso. ¿Por qué? Porque es la verdad. Porque en el momento en el cual recibimos a Jesús en nuestro corazón y nos metemos en el ámbito espiritual, automáticamente nos constituimos en enemigos de Satanás. Y él va a utilizar cualquier medio. Y lo más cercano que tiene, ¿qué es? Pues la familia. ¿O no? ¿Con quiénes tenemos más problemas? ¿Con el vecino? ¿Con quién peleamos más los casados? No peleamos con el Bolívar, ¿no? O sea, peleamos con nuestra pareja, con la persona con la cual vivimos, hemos jurado amor eterno y estamos enamorados, pero es con la persona que a veces más peleamos. ¿Por qué? Porque el enemigo utiliza a las personas. Y vamos a ver ahora cómo. No quiere decir, está endemoniada mi esposa. No está endemoniada. Simplemente vas a ver cómo es el problema. El método del enemigo es muy sutil. Y ahora lo vamos a desenmascarar porque queremos que entremos en esa libertad. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. ¿Por qué antes no había problemas? ¿Por qué cuando entramos al mundo espiritual recién empieza la guerra? Porque la palabra dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Antes no había líos. ¿Por qué? Porque estábamos bajo el maligno. Mientras no entrábamos al ámbito espiritual, mientras no nacíamos de nuevo, estábamos bajo el poder del enemigo y no éramos ningún desafío, ningún problema para él. Es más, éramos un instrumento del enemigo, de Satanás, para hacer cosas, para hacer las fechorías, para hacer maldades, para hacer muchas cosas. Nosotros éramos su instrumento y él nos manejaba como él quería. Pero cuando hemos venido a la libertad y hemos entrado en el ámbito espiritual, nos hemos constituido en peligrosos enemigos de Satanás y poderosos en Dios. Por esa razón es que el enemigo batalla tanto y comienza la guerra. Y va a comenzar la guerra, no sé si les ha pasado, a nosotros, a mi familia nos ha pasado. Estábamos felices, contentos en el mundo, danzando, bailando, todo, y cuando nos convertimos, vino el problema, vino el ataque, ¿no? Y alguno diría, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me metí en líos? Me metí en problemas. Tenía problemas, pero ahora tengo más problemas. O sea, ¿qué ha pasado? Es que te has metido en una guerra, en una batalla. Y el enemigo te va a querer convencer, y a muchos los convence, y les dice, no deberías haberte convertido. Es mejor volver nomás atrás,
Tranquilo, estate, no te metas en líos. El enemigo quiere esas cosas porque estamos en un ámbito espiritual. Vamos al punto número 2 y vamos a hablar de en el combate. ¿Cómo es que estamos en el combate y cómo nos movemos en este combate? La palabra de Dios nos dice en la primera carta de Juan capítulo 5 versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Escuche bien, lo he resaltado, ¿no es cierto? Lo tienen en pantalla. Dice, aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Estamos en la guerra, estamos en la batalla y lo hermoso es que Dios te guarda y el maligno no te toca. Amén. Así que tienes que empezar a creer lo que la palabra dice. Porque a veces por mirar tantas películas de terror, creemos que el maligno va a salir debajo de la cama con su hacha o con su motosierra, o se va a convertir en un pájaro, no sé, todas las cosas que vemos, ¿no es cierto? O como cuando hay un exorcismo, el pobre cura sufre tanto porque es tan débil. No es así. El enemigo no te toca. ¿Ya? Aunque hayas sentido, pero pastor, me ha jalado mi dedo gordo. Sí, es algo que has creído, pero el enemigo no tiene autoridad ni poder para tocarte. Amén. Eso dice la palabra. Dice, aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca y no te va a tocar. Y si quiere tocarte, le va a tener que ir a pedir permiso a tu padre para poder ponerte un dedo encima. Y Dios no le va a dar permiso. A no ser que, bueno, el otro día he compartido esa enseñanza del tema de cuando le damos autorización, pero el Señor no, porque te guarda y te protege. Entonces, ¿cómo es que el enemigo opera? ¿Y qué es lo que hace? Vamos a ir escudriñando la palabra para poder ver cómo el enemigo hace las cosas. Como no puede tocarnos, como no puede estrangularnos, no puede asfixiarnos, no puede sacarnos la lengua, nada, entonces utiliza una estrategia que es antigua. Juan capítulo 8, versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Les está hablando a los fariseos, ¿no? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. No puede tocarte, no puede hacerte daño. Utiliza una estrategia, la mentira, el engaño. Esa es su estrategia y es desde el principio, desde el Génesis puedes ver cómo ha sido la serpiente, la mujer, Adán, Eva, todo eso es en base a mentiras. Y hoy es la misma estrategia, no ha cambiado. Viene con mentiras a hacerte creer que es poder, hacerte creer que está mal, hacerte creer muchas cosas que te autodescalificas del lugar que Dios te ha dado espiritualmente. Porque cuando has nacido en el Espíritu eres poderoso, eres poderosa. Tienes el respaldo de Dios. Pero el trabajo ahora en la lucha, en la guerra del enemigo, es hacerte creer que no es así. Por eso, ante la mínima falla, viene y te dice, eres un pecador, eres cochino, una cucaracha, no tienes que ir a la congregación. ¿Cómo vas a ir? ¿Con qué cara vas a entrar a la congregación después de todo lo que has hecho? Cuando todos te han visto, han publicado tus videos por Facebook, ¿cómo vas a hacer? ¿Quién crees que está hablando en ese momento? ¿Dios? Dios no dice eso. Dios dice, vamos a arreglar cuentas. Ven. Si tus pecados fueren rojos como la grana, serán blancos como la nieve. Eso dice el Señor. El enemigo te dice, no puede ser. No, aquí tiene que haber justicia, juicio y demás cosas. Por eso, eso es lo que nos descalifica y lo que nos aleja de la gracia de Dios. Y por causa de ello, muchos de nosotros, teniendo el Espíritu y el Espíritu Santo, somos limitados. Somos engañados y por eso no queremos seguir adelante. Todos caemos, por si acaso, amados hermanos. No crean que, claro, que el pastor dice eso porque no cae. No, todos caemos, todos pecamos. ¿Ya? Hasta el Benji. Yo le molesto porque es mi amigo, pero
Todos pecamos. Amén. Y todos tenemos, como dice, nuestro lado oscuro. Pero Dios viene a traer su luz para iluminar eso. Y es un proceso. Y todos estamos en ese proceso. Todos estamos en ese caminar. No hay pecado grande, chiquito, no, mediano, no. No puedo decir, no, pero mis pecados son graves, ¿no? Claro, los de Benji, ¿qué es? No sé, pensar mal, digamos. Pero yo he hecho esto, he hecho el otro, y podemos decir, no. Dios dice, todos los pecados son iguales. Para Dios pecado es pecado. No hay alguno que diga, sí, lo tenemos que procesar, no. Dios derrama su sangre y su gracia sobre todos de la misma forma. Pero ahora necesitamos quitar toda esa mentira que el enemigo ha estado trayendo a nuestra vida. Vamos a otro pasaje que quiero leerles en la Nueva Traducción Viviente, que es la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4, donde dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Las armas de Dios son poderosas para destruir los argumentos y las ideas que el enemigo ha puesto en nuestra mente. Por eso que las armas de Dios son poderosas en Él, son tal vez espirituales y no son como las del mundo. En el mundo, pero hace esto, hace el otro y dale un cocacho, no sé. El mundo tiene sus estrategias y a veces nosotros somos influenciados por el mundo. Así opera el enemigo. El enemigo opera de afuera hacia adentro. En cambio, el Señor opera, nuestro Dios opera de adentro hacia afuera. Amén. Como a través de su espíritu, con esas armas, empieza a trabajar de adentro hacia afuera, hacia la mente, hacia las emociones, hacia la voluntad y luego hacia el exterior, hacia el cuerpo. En cambio, el enemigo de afuera, del mundo, viene a traerte los argumentos, los pensamientos, los engaños, los líos. Por eso es que cuando tenemos problemas, cuando tenemos una prueba, una dificultad, un desafío, tenemos que acudir a la palabra de Dios. Tenemos que acudir a Dios, pero a veces cometemos el error de acudir a nuestra comadre, ¿no? A nuestro compadre, te cuento que esto está pasando, la pastora ya no me besa, ¿no? No, es que se ha debido ya, pues no, es que hoy en día, tú sabes, ¿no? Ya te va a abandonar, te quiere, ya no te, toda la novela, ¿no? Y de paso, con lo que veo, caso cerrado más, ya traumado, digo, no, esto está grave, no, ya. ¿Y qué hago? En función a eso actúo, porque llego totalmente enojado porque mi compadre de paso me embolantona, me ha dicho, anda y dile las cosas de frente, y si es posible, dale un cocacho y cosas así. Nos aconseja el mundo. Pero si voy a la palabra, voy a obtener el arma poderosa de Dios, que es la palabra. Una de las armas, la pastora ha estado compartiendo las armas poderosas. Voy a recibir esa arma y cuando venga delante de mi esposa voy a utilizar el arma de Dios. La palabra, la oración, la adoración. Y voy a ver la gloria de Dios porque primero yo voy a ser transformado y luego mi matrimonio, mi hogar, mi familia y todo. Pero así funciona Dios, de adentro para afuera. Por eso necesito estar conectado, meterme en el Espíritu, siempre estar en su presencia para poder estar firme en la batalla. Porque la batalla es todos los días y el enemigo no da tregua, por si acaso. No dice, no, feriado es, hoy día no voy a ir a tentar a nadie. No, el enemigo está en cada momento. Dice que toda la noche él está tramando cómo te va a hacer caer al día siguiente. Por eso es bueno levantarse temprano y decirle, Señor, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿No? ¿Cómo vamos a batallar? Porque hay alguien allá afuera que está esperando que me equivoque, que dañe, que lastime. Dios, dame palabras, dame la mente, dame la emoción. Dame, Señor, la fuerza, dame de tu espíritu para poder ir y poder desatar el poder en esa gente, desatar la bendición, el amor, gozo, paz. Y cuando salimos, es diferente porque hay un encuentro de poderes. Entonces va a vencer el poder mayor, que es el Espíritu Santo,
que es el poder del Espíritu Santo. Y ante cualquier adversidad, cualquier problema, vamos a saber qué decir, cómo hablar y cómo batallar. Amén. Por eso necesitamos estar siempre con nuestras armas poderosas en Dios. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, el versículo 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Hay otra estrategia y hay otra forma que el enemigo utiliza, como les decía, de afuera hacia adentro, que es el mundo. Y ese es el espíritu del mundo, que es el mismo Satanás, ¿no? Que está deambulando por el mundo, o el principio que él maneja, que es la rebelión, la maldad y todas esas cosas, pero camufladas, como con ideologías, con sutileza, camuflado en el mundo. Por eso el Señor nos dice que no amemos al mundo. Porque el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Por qué? Por la filosofía, por la ideología del mundo. El mundo tiene su forma de pensar y cuando tú amas eso, pues te metes en eso. Y empiezas a adoptar esa forma de pensar que se opone diametralmente a lo que Dios manda espiritualmente. Por eso tenemos que agarrarnos bien de lo que Dios nos ha dado, que es el Espíritu que proviene de Dios, que es el Espíritu Santo. Y tener cuidado con el espíritu del mundo, con toda la ideología y demás cosas. Son pensamientos, hasta a veces es cultura, son usos, son costumbres, son tradiciones, pero que no honran a Dios, que se oponen a la voluntad de Dios. Y esto tenemos que aprender a manejarlo. La palabra continúa diciéndonos en Romanos ahora, capítulo 12, versículo 2. Voy a leerles esta versión bonita que es la Biblia al día, es otra traducción, que dice: no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Sean personas nuevas, diferentes, de novedosa frescura en cuanto a conducta y pensamiento. Así aprenderán por experiencia la satisfacción que se disfruta al seguir al Señor. Estamos hablando de forma de pensar, de ideología, de pensamientos. Recuerda, el enemigo viene con engaños. No es las cosas del mundo, porque obviamente vivimos en el mundo, nos movemos en el mundo, caminamos en el mundo. O sea, no quiero decir a partir de ahora, no use motocicleta porque es del mundo. No, nada de eso, ¿no? Sino pensamientos, ideologías, cómo funciona. Cuando tengamos un desafío y un problema, ¿cómo vamos a hacer? ¿Como el mundo lo hace o como Dios lo hace? Es así de sencillo. Si es como Dios lo hace, entonces voy a vencer en esta batalla espiritual. Si es como el mundo lo hace, entonces estoy perdiendo. ¿Cómo se arreglan los problemas? ¿No? ¿Qué es lo que dice el Señor? Cuando me hacen daño, ¿qué hago? ¿Doy? ¿Devuelvo? ¿Ojo por ojo? ¿Diente por diente? ¿O perdono? Y doy la otra mejilla, que es lo que el Señor me enseña. Tenemos que aprender a vivir de acuerdo a la guía de la palabra. La palabra es lo que nos sustenta, la palabra es lo que fortalece, la palabra es lo que va a marcar nuestra vida para vencer esta batalla. En la primera carta de Juan, el apóstol Juan nos dice en el capítulo 4, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amados, hay que probar aún el espíritu de algunos que se dicen ser profetas. ¿Y cómo lo hacemos? A través del discernimiento en nuestro espíritu. No solamente con nuestra mente podemos estructurar la teología y ver si está correcto, pero quien va a dar testimonio es nuestro espíritu, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Por eso necesitamos activar cada vez más, ¿no? Necesitamos más de Dios para que Él nos dé testimonio de qué es y qué no es. Tenemos que meternos con la palabra para que por el Espíritu tengamos esa iluminación necesaria para poder ver con claridad las cosas que se hablan. Porque a veces a nombre de Dios se dicen muchas cosas que no son de Dios. No son de Dios. Y tenemos que aprender a discriminar o discernir esas cosas. Y tenemos que madurar en eso.
Por eso nos metemos con la palabra, por eso venimos a este lugar, por eso estamos siempre, todos los días. Esa es la desesperación nuestra, de que todos los días tú tengas palabra disponible en tu casa. Palabra que nosotros creemos que es lo mejor para ti, así como la mamá en la casa cocina de la mejor forma para sus hijos, ¿no es cierto? No, porque de afuera desconfiamos, ¿no? Una vez me ha dado una infección brutal, casi desaparezco, ¿no? ¿Recuerdan? Estaba a una diarrea de mi peso ideal y lo alcancé, ¿no? Pero era porque a veces la comida está contaminada, cuando es para vender no se hace con tanta devoción, con tanto cuidado como cuando se cocina en la casa. La mamá lo hace porque lo hace para su familia. Amén. A veces el papá también cocina, ¿no? ¿Cuántos papás cocinan aquí? Levanten la mano. Uno, eso, dos, tres papás luchones, ¿no? El resto vamos a aprender a hacer majadito, ¿no? Al carbón, pero lo vamos a hacer. Cuando lo hacemos con nuestras manos, tenemos ese cuidado. De la misma forma nosotros como pastores y como los líderes de la casa, con cuidado elegimos la palabra para poder alimentar al pueblo. Y es nuestra preocupación que todos los días tengas palabra. Por eso hemos creado el En Cosecha, para que de lunes a viernes tengas por lo menos un versículo por día. Y que no sea tedioso, son 3 minutos, ¿no? ¿Cuántos tienen 3 minutos libres al día? Todos, ¿no? Los otros vienen, no, voy a agendar, pastor, ¿no? Tenemos 3 minutos libres al día, son máximo 3, a veces hasta son 2:30. Pero podemos 3 minutos escuchar o mirar y en base a eso meditar. Y ese día estar con ese versículo, o orar y ponerlo delante de Dios. Empezar nuestra vida devocional con algo. El sábado tenemos aquí oración, pero también tenemos palabra. No es que solamente oramos, sino también hay palabra, porque es nuestro alimento. Y el domingo aquí tenemos palabra, en 2 servicios tenemos palabra. Porque necesitamos eso para contrarrestar las obras del enemigo, porque el enemigo está todos los días atacando y todos los días trabajando en contra de nosotros, ¿no? Vamos a la palabra en Éxodo capítulo 7, versículo 11 al 12. Ahí, como lo habíamos dicho, a veces hay personas que dicen hablar de Dios y hasta hacen señales. Vámonos al otro extremo, vámonos a los brujos, chamanes y demás, quienes a veces hacen señales, y tenemos que aprender que aunque parezca que está haciendo lo mismo, no es lo mismo. En este pasaje, recuerdan a Moisés, cuando Dios le dijo, vas a hacer esta señal, vas a lanzar tu vara, se va a convertir en serpiente y demás. Dice, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, se hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, hicieron lo mismo. O sea, ¿cómo se dice? Han imitado un milagro de Dios. Y hay gente, y hay brujos y demás que se meten con el ocultismo, que imitan las cosas de Dios. Y uno dice, wow, aquí también, ¿no? Y a veces se emocionan y a veces creen más en eso y van y empiezan a hacer sus rituales y demás porque los han encandilado con algo que han imitado. Pero recuerde lo que es la verdad, ¿no es cierto? Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Que aunque imiten, siempre va a haber un poder superior. Y ese poder es el poder de nuestro Señor. Es lo que Dios nos ha dado. Por esa razón, amados hermanos, estamos en batalla, estamos en plena batalla y tenemos que entender cómo es y cómo opera el enemigo en el ámbito espiritual. Estamos en el espíritu. Quiero recordarles, en Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La estrategia para vencer en esta batalla es fortalecernos en el Señor. Amén. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Pasando tiempo con Él. Te metes con Él y te vas a fortalecer para ese día, ¿no? Para enfrentar el día, vas a estar fortalecido. El día que no pases tiempo con Él, no vas a estar tan fortalecido. Y es posible que hasta estés débil. Y es posible que ahí te encuentre el enemigo y ¡pum!, te meta una mentira, tú te la creas y luego
listo, depresión, ¿no? Andamos, pastor, ¿qué le cuento? ¿Qué me han dicho que soy? Y empiezan con todo, otra vez tengo que decir, la palabra dice, hermano, que es así, que tú eres real sacerdocio, nación santa, no te preocupes, todo va a salir bien, Dios está contigo y todo otra vez, ¿no? Porque ese día estábamos débiles, porque ese día nuestro espíritu no ha sido fortalecido con la presencia de Dios y obviamente somos vulnerables. Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y dónde y cómo es eso? Aquí está en Efesios 3:16, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior es nuestro espíritu. ¿Y cómo es fortalecido? Por su espíritu. Amén. De esa forma nos fortalecemos, amados hermanos. Por eso, si no estás orando y tienes problemas, ya sabes cuál es el problema, ¿no? ¿Sí? Ya saben. Porque a veces es constante, ¿no? Pero otra vez, y que peleamos, y que nos decimos, y que nos lastimamos, y otra vez. ¿Qué pasa? No estamos orando. No estamos en la presencia de Dios. Estamos en nuestra carne, respondiendo con nuestra carne, actuando con nuestra carne. ¿Y cómo actúa nuestra carne? Con pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías y cosas semejantes a esas. Así actúa la carne. Pero el Espíritu, ¿cómo actúa? Con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ese es el fruto del Espíritu. Y cuando estás en la presencia y eres fortalecido, cuando tienes un conflicto, va a salir no amargura, no disensión, no pelea, va a salir el Espíritu, el fruto del Espíritu. Y vas a solucionar tu problema, vas a calmar todo fuego, vas a limitar cualquier ataque del enemigo, porque tienes el poder del Espíritu. Amén. No es solamente ese poder que a veces lo creemos, ¿no? de fantasía, de fuegos artificiales o cosas de esas, ¿no? Es un poder espiritual de otro nivel. Y eso es tuyo porque Dios te lo ha otorgado. Ahora es tiempo de movernos en eso. Ahora es tiempo de movernos todos los días con esto. Vamos al tercer punto, por favor. 3. Vamos a ver, y lo hemos titulado Atormentando al enemigo. Si te has dado cuenta, Dios nos da el poder, tenemos el Espíritu Santo, somos poderosos, ahora vamos a dedicarnos a atormentar al enemigo. ¿Le gustaría? ¿Sí? Es bueno, porque para eso hemos nacido, amados hermanos, por si acaso, ¿no? Se le haya olvidado, ¿no? Porque a veces nosotros, por a veces nos gusta, ¿no? El carácter estoico y nos gusta esa onda, ¿no? Sufrida, ¿no? Que nos gusta vivir así, ¿no? Sufridos, golpeados, batallados, el enemigo nos está, pero no me voy a dar por vencido, pero el enemigo te está machucando encima. Y no es ese el corazón de Dios, por si acaso. Dios no te ha creado para que seas revolcado por el enemigo, para que el enemigo esté siempre sobre ti con su pata en tu cara. No, no es esa la voluntad de Dios. Dios te ha creado para ser más que vencedor. Dios te ha dado el poder y la autoridad para poder no solamente vivir una vida gloriosa y buena, sino para vencer y mortificar al enemigo. Para eso ha sido creado y creada. Entonces tenemos que tomar nuestro lugar. La palabra en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, la primera vez que Jesús ha utilizado la palabra iglesia, eclesía, lo ha hecho con una característica y con una comparación muy interesante. Le ha dicho, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso es lo que ha dicho. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y con lo que ha dicho nos ha marcado la forma en la cual la iglesia actúa o debería actuar. Habla de las puertas del Hades. En esa época las puertas de un lugar era el lugar de acceso y el lugar más vulnerable, donde se llevaban adelante las guerras. Las guerras contra una ciudad o el ataque contra una ciudad
No era en los muros, porque sabían que los muros eran fortificados. En ese entonces no tenían todavía tecnología, no tenían bombas y demás para poder destruir los muros, pero sí tenían fuerza. Entonces a veces llevaban arietes o palos y demás. Y donde atacaban era la puerta, porque la puerta era el lugar más vulnerable de una ciudad. Esa analogía está utilizando Jesucristo y nos está diciendo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque según Jesucristo y según nos dice esto, nosotros vamos a estar en esas puertas golpeando y atacando. Y va a haber alguien dentro de esas puertas que va a estar muy asustado, temeroso y tal vez hasta orando de que no se rompan las puertas, porque si no, vamos a entrar y vamos a saquear. Eso es lo que el Señor, el Señor nos ve. Así ve a su iglesia. Pero nosotros, ¿cómo vemos? ¿Cómo nos vemos a nosotros como su iglesia? ¿No? A veces nos vemos nosotros como lo que está fuerte. Señor, el enemigo nos está atacando. Pastor, oración, pastor. Haremos cadena de oración, cadena de ayuno, cadena de algo, pero haremos. ¿Por qué? Porque el enemigo nos está atacando y esa no es la idea. Por lo menos no la de Jesús. La idea de Jesús es que estemos nosotros atacando al enemigo. ¿Cómo? De todas las formas que hemos hablado. Nosotros tenemos el poder espiritual. Nosotros pasamos tiempo con el Padre y nos fortalecemos en el Espíritu. Y nosotros salimos cada día a mortificar al enemigo, a atacar el mismo infierno, a arrancar vidas del mismo infierno. Para eso estamos. Ese es nuestro trabajo y nuestra labor. Tenemos problemas, tenemos dificultades, pero en el camino vamos a arreglar con sabiduría que viene de Dios, con la palabra sabia y prudente. Vamos a solucionar, vamos a sanar, vamos a restaurar, vamos a perdonar. Tenemos todas las herramientas, Dios nos ha dado todo, pero ahora vamos, avancemos. Porque no, si te quedas ahí creyendo las mentiras del enemigo, creyendo que eres lo peor, que no puedes, estás inhabilitado, no sabes, no tienes, estás desempleado, desnutrido, lo que sea, nunca vas a poder avanzar. Tienes que de una vez creer lo que dice Dios y empezar a agarrarte de eso, porque es una lucha en nuestra mente. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 4 y 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, primero, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Amén. Lo primero que te ha dado es vida. Estábamos muertos, ahora tenemos vida. Y esa vida no es cualquier vida, es la vida espiritual, sobrenatural, la vida de Dios, la vida Zoe. Es una vida buena, gloriosa. Por eso ahí radica lo espiritual, poderosa en el espíritu. Versículo 6. Nos ha dado vida. Y luego dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Una cosa es mi situación actual y otra cosa es mi posición real. Amén. Ahorita puedo estar sentado aquí, hasta a veces puedo estar medio afligido, medio atribulado, medio necesitado, pero realmente el lugar donde estoy realmente es con Cristo sentado en los lugares celestiales. Amén. ¿Lo crees? Es un desafío, porque a veces uno dice, pero señora está ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? O sea, pero estoy aquí, ¿no? Estoy aquí con hambre, estoy aquí con necesidad, estoy aquí. Pero Dios te dice, estás juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Una cosa puede ser mi situación y otra cosa es real, la real posición que tengo. Pero depende a qué es lo que yo creo para vivir lo que realmente quiero vivir. Porque cuando crees bien, vives bien. Pero cuando crees mal, vives mal. El problema es, ¿qué estamos viendo? ¿Estás viendo tu condición, tu necesidad, tu limitación? ¿O estás viendo lo que Dios te ha dado, que es ese lugar al lado de Cristo, en los lugares celestiales? Juntamente con Él, en Él.
estamos en ese lugar. Y obviamente, ¿cómo estamos? No estamos ahí sufriendo, no. Dice, estamos sentaditos, ¿sí? Porque una persona que está sentada está cómoda y está tranquila y está confiada. Y no solamente eso, está reposando. Amén. Entonces, cuando estás en eso y cuando crees eso y cuando te mueves en eso, obvio que vas a poder tener la actitud que necesitas para enfrentar cualquier batalla, cualquier desafío, cualquier ataque del enemigo. Vamos a un pasaje más, por favor. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Como les decía, ¿quieren mortificar al diablo? Resístanle. Resistan al diablo. ¿Y cómo es resistir? ¿Qué es resistir? No es resistir, no es aguantar la prueba, la dificultad, vamos a aguantar. No, eso no es resistir. Resistir es tener una actitud contraria a. Si él está viniendo hacia aquí, yo voy hacia allá. Si él dice blanco, yo digo negro, ¿no? Si él dice arriba, yo digo abajo, ¿no? Estoy resistiendo cualquier idea, cualquier oposición, cualquier concepto, cualquier mentira que él traiga, yo voy a resistir. ¿Cómo? Con la verdad, porque lo que él trae es mentira. Cuando abre su boca, lo único que salen son mentiras. ¿Y cómo resisto eso? Con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo soy cabeza y no cola. Estoy arriba y nunca abajo. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Tengo la gracia y el favor de Dios para toda mi vida. Todo eso tengo que yo tenerlo claro en mi corazón para poder resistir el momento en el cual Él venga con alguna de sus mentiras y a decirme que no soy, que no tengo o que no puedo, para yo decirle la verdad. Tomemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuando antes de comenzar su ministerio fue llevado al desierto y fue tentado por el enemigo? ¿Recuerda ese pasaje? ¿Sí? El enemigo lo ha tentado en en 3 áreas específicas. Y en toda la tentación, el Señor ha sabido resistir al diablo, ¿no? Cada vez que le decía algo, tienes pan, dile estas piedras que se conviertan en el pan. Y el Señor le decía, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Tienes hambre? ¿Tienes necesidad? Y él decía, no tengo hambre. Tengo la palabra, tengo alimento espiritual. Nunca voy a tener hambre. Le estaba dando una verdad que era mayor que la verdad o la situación que estaba pasando. Porque en realidad 40 días tenía hambre. Y el enemigo vino y dice, ¿tienes hambre? O sea, todos estamos de acuerdo que tienes hambre. Y le digo, no, pero no solamente de eso vamos a vivir. Hay algo superior, hay algo espiritual, hay algo que es la palabra de Dios. Eso le estaba diciendo con la palabra. Luego dice que lo llevó al pináculo del templo, ¿no? Y le dijo, si la palabra misma dice que no vas a tropezar con tu pie con piedra y van a venir los ángeles y te van a sostener, así que lánzate, ¿no? Da una muestra de fe. El enemigo le estaba desafiando. Y Jesús le ha respondido de la misma forma. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Le ha vuelto a resistir en contra, le ha dado una palabra opuesta, le ha dado una respuesta que anulaba automáticamente cualquier mentira del enemigo. Y la tercera fue también ya el colmo, ¿no? De hecho, ya, te voy toda la gloria del mundo, todo el éxito, la gloria, los millones, no sé, la fama, la fortuna, todo le ha mostrado del mundo. No solamente lo de antes, de Egipto, de Babilonia, sino hasta lo de hoy, ¿no es cierto? Le ha mostrado toda la gloria, ¿no? Toda la riqueza de Elon Musk, todo le ha mostrado, todo. Y le ha dicho, todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Y el Señor le ha resistido con la palabra. Y le ha dicho, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Amén? En ningún momento le ha dicho, vete Satanás, fuera cochino. No, le he dicho,
Le has resistido con la palabra. ¿Ya? Ahora también puedes echarlo fuera, atarlo, no hay problema. Pero el resistirlo hace que él huya. El resistir, el decirle lo que tú crees y la verdad que tú tienes en tu vida, en tu corazón, con el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurre con eso? Esas son las palabras que están aquí en el Evangelio, pero vamos a saltar este versículo. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 4, versículo 11. Después de toda esta conversación, después de cómo el Señor ha resistido al diablo, dice la palabra, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Cuando tú resistes al enemigo, él huye. Y no solamente eso, sino Dios envía a sus ángeles a tu servicio, para servirte a ti. ¿Ya? Pero obviamente eso tampoco entres en el engaño, porque mucha gente entra en el engaño y dice, ay, tengo ángeles, y ay, ¿dónde estás, ángel de mi guarda, dulce compañía? No me desampares. No, no es eso. No es para orarles, los ángeles no están para orarles, no están para interactuar mucho con nosotros, a no ser que Dios les mande algo específico al respecto. Pero de que están ahí y te están cuidando y te están protegiendo, lo están haciendo. ¿Por qué? Porque has aprendido a resistir al enemigo hoy día. Amén. Y a partir de ahora van a estar más aún. ¿Ya? No tienes que hablarles, no tienes que ordenarles, tampoco te emociones, no digas, ay, aquí hay un satuco. No, el Señor es el que les comanda, el Señor es el que les ordena, nosotros no. Nosotros no nos metemos con ellos para eso, pero están ahí. Amén. Y te están protegiendo y te van a proteger, porque a partir de ahora vamos a resistir al enemigo. A partir de ahora vamos a empoderarnos en él, en su espíritu, y cada día va a ser distinto, porque ahora vamos a ser más conscientes de esa área espiritual que era necesaria, porque estamos en guerra y vamos a ser victoriosos y vamos a vencer. Amén. Te invito a que te pongas de pies, vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Señor que nos pueda guiar, que nos pueda dar, que pueda mostrarnos con certeza esto que hoy día hemos aprendido. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por tu palabra, por tu respaldo, por tu unción y tu gracia. Te agradecemos, Señor.